Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy Sinvergüenza se volvió internacional. Volamos hasta Suiza para encontrarnos con Verónica Massa, que es periodista, escritora, le gustan las artes plásticas, aunque lo hace de forma amateur, pero tenemos algo súper en común, somos exploradoras de tabús. Y hoy en Sinvergüenza le vamos a dar con todo. ¿Cómo estás, Vero? Ay, bien contenta de estar contigo, Shana, y como tú dices, además de compartir esos temas que tanto nos gustan y que nos han dado alegrías y algunos problemitas, pero sobre todo, pues que alguien tiene que hablar de los temas tabú. ¿Por qué decidiste volverte una exploradora de temas tabú? Yo creo que desde que era niña, eh, siempre he ido por el lado, no el derechito donde me han dicho, sino que siempre me ha gustado ir por las curvas, por las sinuosidades. Y, y de alguna manera yo creo que desde niña era como un poco contreras, ¿no? Como que lo que me decía mi mamá, no me gustaban los vestidos de pastel, como yo les digo, de niña, yo quería usar jeans en los 70s. Y después fui creciendo, digamos, siempre explorando cosas. Y luego estudié Ciencias de la Comunicación en la UAM Xochimilco, donde en ese entonces, no sé ahora, ¿no? Finales de los 80s, principios de los 90s, nos enseñaban a ser muy curiosos y a investigar cosas y a ir fuera de lo convencional y de lo políticamente correcto. Y pues ahí, a la par de estar en la universidad, empecé a trabajar como periodista y obviamente encontré un campo increíble ahí. Y empecé a escribir, a investigar sobre música sobre contracultura en general, ¿no? Como música, es que era el rock, de la época en que el rock era todavía medio under y toda esta cuestión. Y pues así, ahora sí que se fue dando y hasta el día de hoy que de verdad que ya busco, me interesan mucho esos temas que, que no suelen decirse y en los que yo creo que hay grandes verdades que nos ayudarían a tener una vida mejor y a ser mejores personas, no los viéramos como tabúes y como cosas prohibidas. ¿Cuál es el tabú nodal, el que todavía no nos atrevemos a hablar? Es decir, en esta sociedad, en estas sociedades en plural, ¿no? Donde pues esto ha permitido una mayor difusión de información y ya no necesitas un micrófono oficial para poder decir lo que tienes que decir. ¿Cuál sigue siendo el tabú que dices, aquí, ahí está el dolor, ahí no nos atrevemos a entrarle? Pues yo creo que todo lo relacionado con la sexualidad, lo diferente, lo aparentemente diferente sigue siendo como la base de muchos tabúes, ¿no? Y dentro de la sexualidad, yo creo que lo relacionado con la vida erótica, con la vida de pareja, podríamos decir, pero la erótica en particular es lo que genera siempre mil y una historias, mil y un tabúes y mil y un prejuicios sobre todo. Ahí estaría como la mata, ¿no? O sea, digo, te podría decir también sexo, drogas y rock and roll, pero digamos que sobre todo la sexualidad. Oye, explícanos un poquito según tu perspectiva, porque además eres sexóloga y eres de las buenas sexólogas, porque encontrar sexólogas es difícil, pero encontrar una buena sexóloga, yo solamente tengo 3 o 4 en mi lista, no hay muchas más. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre sexo y erotismo? Porque al parecer no está tan claro. No, gracias por tu comentario primero, Shoshana. Y después, fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque solemos usar la palabra sexo para referirnos a lo que hacemos con alguien, ¿no? Sin ropa, en una cama por lo regular. Pero curiosamente, el sexo en realidad solo es lo que tenemos entre las piernas, como suelo decir yo, ¿no? Lo que nos hace biológicamente del sexo femenino o del sexo masculino. Esto es, si tenemos vulva, vagina, si tenemos pene, testículos y todo lo demás, somos mujeres u hombres biológicamente, ese es el sexo. Pero desde muchísimas décadas, o yo creo que más bien sería
desde hace milenios, porque si nos vamos de pronto al origen de la palabra sexualidad, que viene sexo, etcétera, nos vamos a encontrar que ahí está el origen de eso que está relacionado con la práctica erótica. Ahí sí es la manera correcta. Entonces, la práctica erótica, ¿qué es? Pues es justamente todo lo que está relacionado con lo que llamamos la respuesta sexual humana, que es todo ese proceso que nos lleva a excitarnos por algo, por alguien, con algo, con varios, y que nos lleva a tener como esta curva que nos va a llevar a un placer increíble que en un buen caso podría terminar en el orgasmo, ¿no? Entonces, todo ese proceso que se puede dar en solitario, con una pareja, puede darse en una cama, pero pues también, no sé, ¿no? En el piso donde sea, todo eso, y la manera en que ejercemos esas posibilidades es la erótica, o el encuentro, o sea, digamos, toda esa posibilidad relacionada con el placer, con el deseo, y un poco con el amor, en algunos casos, es la erótica. Ahora, la práctica erótica, pues ya es el ejercicio de toda esta erótica. Pero fíjate que yo al principio, bueno, no al principio, hace 10 años todavía, era como muy purista y no me gustaba decir sexo como para esto, ¿no? Y entonces en las entrevistas y en mi propio trabajo como periodista era como, no, el encuentro erótico y la erótica. Pero luego, ¿sabes? Son de esas batallas que en algún momento dije, creo que la gente entiende más y le digo, vamos a hablar de sexo o el sexo esto, a que si le doy mil vueltas. Entonces, ok, ya, ganaron, vamos a decirle sexo. Pero bueno, en realidad lo correcto sería hablar de la erótica. ¿Y por qué a ti te produce tanto placer estudiar y entender el placer? Ay, porque es muy placentero. Ay, no, porque... Pero atrévete, cuéntanos un poquito. No, es que es muy interesante. ¿Y sabes por qué me dio risa? Porque justo yo estoy dando clases ahora doy clases de periodismo especializado en sexualidad, doy clases de placer y sexualidad femenina en un grupo increíble para puras mujeres y doy clases en algunas maestrías en sexualidad también. Y justo hace poco, ayer, de hecho, les estaba diciendo a mis alumnas de periodismo y sexualidad, le digo, es que esto es adictivo. O sea, ustedes apenas están empezando a entender todo lo que implica la sexualidad humana, todo este campo amplio donde puede uno sembrar cosas y cosechar y entender. Y le digo, y básicamente el punto es que la sexualidad está ligada con quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo nos percibimos, cómo nos percibe el exterior, ¿no? Los demás, y cómo reaccionamos ante esa percepción del exterior. Entonces estamos hablando que la sexualidad es quienes somos, es la vida per se. Entonces, cuando descubres eso, y además descubres que dentro de todo está la erótica, que es lo netamente así placentero, y que particularmente las mujeres tenemos un órgano que somos la única especie, el único género en esa especie que tiene un órgano que solo sirve para el placer y que es el clítoris, entonces ya ahí dices, oye, pues claro que quiero saber más de esto, y claro que quiero saber y compartir, ¿no? Porque cuando lo entiendes y lo empiezas a integrar en tu vida, dices, oye, híjoles, es que en serio, a veces, Shoshana, yo digo, si mucho más gente supiera esto, te lo juro, habría menos guerras, habría menos rencores, habría menos pleitos, habría menos división de países, de barrio, ¿no? De todo lo que tú quieras, de parejas. Pero pues no, históricamente, socialmente y religiosamente sobre todo, nos hemos negado toda esta posibilidad. Entonces, cuando yo lo descubrí, dije, oye, aparte que lo quiero integrar a mi propia vida, quiero compartirlo también, ¿no? Y por eso es que me dedico a esto. Ahora sí que practica lo que predicas, ¿no? Sí. Eso es padrísimo. Dime una cosa, este programa se trata de mucho de cómo sí, es decir, cómo sí atrevernos, cómo sí imaginarlo, cómo sí crearlo. Y me supongo, no lo sé de cierto, que alguna de las personas que nos están acompañando dicen, mi vida sexual no está donde tiene que estar, mi vida sexual no se siente tan bien, perdón, entre los perros, los timbres. Yo pensé que era tu reloj, cucú. No, ojalá. Decimos, híjole,
no está tan bien, no se siente tan bonito. Y claro, en el Paca Paca suena padrísimo y Verónica me está invitando a un mundo que para mí es inaccesible. ¿Cómo invitamos a las personas a que abran esa ventanita y se atrevan a observar el umbral? ¿Cómo se da ese primer paso, Verónica? Mira, a mí me gusta mucho recomendarle a las personas un ejercicio práctico, que es quitarnos un prejuicio cada día. Porque bueno, sabemos que el prejuicio desde el origen de la palabra, ¿no? Estamos haciendo un juicio a priori de algo. Entonces, en realidad, nuestra vida cotidiana está llena de prejuicios, de ideas preconcebidas que no sabemos ni de dónde vienen, o sea, dónde está su origen, ni por qué empezaron a compartirse, ni por qué nosotras o nosotros lo tenemos asimilado. Y sobre todo es mucho más común en las mujeres, ¿no? Entonces pongo algunas ideas de prejuicio. Toda esta cuestión de decir, es que yo soy mujer y entonces yo nunca puedo dar un primer paso si alguien me atrae, del sexo contrario o del mismo sexo, ¿no? O yo soy mujer y entonces debo darme a respetar. O soy hombre y soy bien abierto, bien open, pero no me gusta el matrimonio entre personas de ambos sexos. Y luego tú preguntas, bueno, digo del mismo sexo. Y luego tú preguntas, ¿y por qué? No, porque no está bien. Ajá, pero ¿por qué no? ¿Por qué crees que no está bien? Y ahí te das cuenta que hay un muro, porque es un prejuicio, porque no tienes la menor idea de dónde viene eso, ¿no? Entonces yo siempre les digo, traten de cada vez que sientan que un pensamiento así llega a su mente, o que alguien, su mamá, su tía, su prima, la vecina, la jefa, el esposo, el novio, les hace un comentario así, de pronto piensen y digan, ¿es cierto que yo por ser mujer no puedo tirarle la onda a alguien? ¿O que debo de estar como tranquilita? ¿O que no puedo tocar mis genitales porque es algo sucio? Eso, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante el número de mujeres que no se masturba, que nunca se ha masturbado y que no tiene la intención, ¿no? Además, que te dicen como, no, ¿ya para qué? Si tengo además a mi marido, ¿no? O a mi novio. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? No, pues porque eso no, eso lo hacen las mujeres que no tienen pareja. Y, ok, ¿y de dónde viene esa idea? No, pues mi mamá me dijo que eso estaba mal y de chiquita me daban mis manazos cuando me agarraban agarrándome mis partes. Esa es la mano peluda, ¿no? Sí. Ok, pero ¿por qué crees que tu mamá? Y entonces, si te vas yendo así hacia atrás del origen de esa idea, te vas a dar cuenta que estás manteniendo algo que ya no tiene sentido, porque surgió esa idea hace décadas, siglos o milenios y se quedó en nuestra vida cotidiana. Y entonces lo que no nos permite es desarrollarnos libremente. Entonces muchas mujeres, volviendo como a tu pregunta, así una respuesta directa, en particular hombres y mujeres, pero en general hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres, si empezamos a hacer poco a poco este proceso de decir, ¿qué le falta a mi vida erótica, no? ¿Por qué no estoy? Yo creo que tal vez podría tener más placer, pero no sé cómo hacerlo. Piensen que les está limitando. A lo mejor eso, que nunca se han autoexplorado porque creen que A lo mejor porque no se animan a decirle a sus parejas directamente qué quieren. Porque también eso nos han dicho, no, ellos saben, ¿no? O sea, porque de parejas de dos chicas no hablemos, de parejas heterosexuales, ¿no? O sea, me refiero a que así es la sociedad. Entonces te dicen, no, ellos saben, tú ni te preocupes, tú nomás quítate la ropa y mira, vas a estar, pero vemos las telenovelas, ¿no? Donde vemos las parejas que salen chispas y cohetes. Y la apología de la virginidad como valor, que es terrible también. Por ejemplo, o sea, esta cuestión de que tú vales por ciertas partes de tu cuerpo. Es lo mismo un poco, fíjate que, por ejemplo, el asunto de la virginidad, yo creo que ya las nuevas generaciones ya no lo valoran tanto, ¿no? O sea, ya no es un lastre para las chicas. Dame un Pero segundo. Voy a hacer una pausa aquí y regreso. Siempre que nos peinamos. Entonces, se hace también una apología de la virginidad, ¿no? Con estos prejuicios y con estas ideas medio
extrañas que nos ponen en la televisión, en las telenovelas y tal, ¿no? Totalmente. Y yo creo que la cuestión de la virginidad, las nuevas generaciones de mujeres y de hombres también, o sea, de chicos y chicas, ya no lo tienen tan arraigado esta idea de llegar virgen a cierto momento de tu vida o de que es tu gran flor y regalo al hombre que vas a amar por toda la eternidad. No, como que ya las nuevas generaciones están entendiendo de otra manera la diversidad, la virginidad, la práctica erótica, pero sigue habiendo lastres. Por ejemplo, yo creo que la cuestión del cuerpo, de que las mujeres tenemos que tener un físico específico para ser atractivas, aunque ya se empieza a romper, sigue siendo eh, pues algo muy presente todavía, ¿no? De que la mujer para ser atractiva tiene que tener tetas y tiene que tener nacha y tiene que tener cierta complexión y tiene que ser sexy, ¿no? Eso todavía lo veo que sigue. Y las mujeres que dicen, espérame, mi complexión no es ni tan delgadita, me faltan tetas, me falta algo, me sobra tal, ¿cómo las invitarías a que empezaran a explorar su propio camino erótico, su propio placer? Y que eso además se vuelve muy sexy para quien tenemos enfrente. Es decir, me parece que una de las precondiciones de ser alguien atractivo es justamente vivir cómodo en la piel. Eso se huele, se invita, se reconoce. ¿Cómo empezar a entrar ahí, Vero? Ahí también, ahí el prejuicio que habría que romper es aquel que nos dice que el placer surge o de los genitales, o sea, que solo está concentrado en los genitales, o que existen puntos erógenos que además tienen que tener ciertas características, ¿no? Como los senos o las nachas y que las nalgas, pues, y que entonces, si no tenemos ese tipo de cuerpo o si no exploramos esos lugares, no vamos a sentir placer. Pero el punto es que, y ahí sí está confirmado, se los firmo y se los sostengo, ¿no? Científicamente y experimentalmente y de todas formas, que absolutamente todo nuestro cuerpo es fuente de placer. O sea, como yo les digo, desde el pelito que tienen justo aquí en la coronilla, y del chinito ese que tienes aquí, hasta el filito de la uña del dedo gordo del pie, si es el más largo, porque a lo mejor tienen otro más largo, pero digamos, todo es un campo increíble para sentir, porque también eso, creemos que el objetivo o la máxima meta del placer es el orgasmo. Y si bien el orgasmo obviamente es súper rico y súper chido, no debería ser la única meta, ni el único sentido de nuestro viaje en el placer, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender eso y empezamos a descubrir nuestro propio cuerpo, ahí sí para que vean, no hay ninguna escuela mejor que la autoestimulación, masturbación, autoerotismo o como le quieran llamar. Y que, insisto, no tendría que centrarse solo en, pues mira, me doy 2, 3 jalones, me doy 2, 3 talladas y ya me vine, sino más bien en realmente sentir todo nuestro cuerpo, saber que a lo mejor, híjole, ahorita que me estoy haciendo justo aquí se siente bien rico y que entonces si estoy más rato haciéndole así, empiezo a hacerle con circulitos y si luego tengo aquí un aceitito y le pongo el aceitito y le empiezo a hacer así, pues me empiezo a excitar y luego ya, ¿qué onda con la entrevista, Shoshana? No. Y estamos así de, bueno, nos vemos al ratito. Y que así podemos hacer exactamente con toda nuestra anatomía. Entonces, eso nos va a liberar del yugo de los genitales, por un lado, de la penetración, por otro lado, porque también eso, hemos crecido con esta idea de que te la tienen que meter. Es una falacia que hay que desmontar, ¿no? O sea, tú debes de tener la cifra exacta, pero la mayoría de las mujeres no tienen un orgasmo a través de la penetración. De hecho, es como un orgasmo secundario que llega, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más interesante? Y ahí sí te lo hablo también desde mi experiencia personal de los últimos años, es que sí he comprobado que en nuestro interior, o sea, en el interior de la vagina, hay un buen de puntos. De hecho, ya están catalogados el punto A, el punto P, el punto U, el punto G y el punto K adentro. Más el clítoris. A ver, otra vez, danos el alfabeto completo de los puntos del placer. Por favor, Verónica, tome nota, amigas y amigos de Sinvergüenza. El punto A.
Bueno, empecemos por el G, ¿no? Porque siempre es Es más el que fácil. en teoría deberíamos de saber dónde está. Sí, que el G se encuentra como haciendo los deditos de pato, ¿no? Y donde el piquito, digamos, quedaría en la pared hacia afuera o exterior, ¿no? Del interior de la vagina. Y que ahí vamos a sentir como una parte un poco como una nuececita, un poco, en algunos casos, porque eso también hay que entender, todas somos diferentes, únicas e irrepetibles. Entonces, digamos, ahí está el punto G. Y ese está estudiado, se ha dicho que no existe, que sí existe, pero si nos damos cuenta, la mayoría de las personas que dicen eso son hombres. Entonces, ahí ya de entrada decimos, a ver, señor, ¿cómo me va usted a venir a decir que existe o no mi Que punto tengo G? y que no tengo Pero, mi cuerpo. Así de show, sí, no exacto. tienes chino si eres bien güera. Sí, no, no, pues mire, me gusta su investigación, pero pues como que no va conmigo. Entonces, ese es el punto G. Ahora tenemos el punto U, que está muy cerca de la uretra. Entonces ahí a veces se confunde con el clítoris, porque bueno, está el clítoris y la uretra está como un poco más, híjole, luego no me vaya a equivocar como los de unas toallas femeninas que pusieron el clítoris junto al ano, hicieron una serie de cosas, pero digamos que luego les enseño el Por eso diagrama. tú eres la doctora Verótica, tú sí sabes. Pero digamos que, bueno, es el punto U porque está muy cerca de la uretra. Entonces, a veces, cuando se estimula el clítoris y llegamos al orgasmo, digo, hoy, la mayoría de las veces seguramente ese orgasmo viene del clítoris, pero también puede ser que venga de ese punto muy cerca de la uretra que se estimuló al frotar de cierta manera el clítoris y que la diferencia es que a lo mejor dan un poquito, pareciera que tienes ganas de orinar, tantito así, y como que a veces ahí muchas mujeres se detienen, eso es muy interesante, como que les da miedo, como que dicen, es que me voy a hacer pipí, qué oso, pero en realidad Antes del squirt, ahí se paran y dices, pues, ¿qué pasó? exacto, entonces ahí es, y sí, del squirted o del punto U o en general, la recomendación es que si sienten esas ganas de orinar cuando están o sea, que ya ves inminente su orgasmo o que están sintiendo mucho placer, no se detengan, o sea, sigan. Lo más seguro, o sea, sí, 99% seguro, casi como el condón, que no se van a orinar. Ahora, si se orinan en ese 1%, ¿qué? O sea, también eso hay como que entender que se trata de explorar y de sentir todo. Y lo peor, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, ching, vamos a cambiar las sábanas o avisar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo le voy a seguir, pero estoy sintiendo como... A ver, O, aquí ya nos diste dos tabús que hay que seguir explorando y tú vas a escoger el camino del tabú. ¿Ok? A ver qué camino te gusta más. a ver, ¿Tabú del sexo oral para las mujeres? ¿O el tabú del squirt? Que no sé el término eyaculación femenina, pero se llama, ajá, sí. ¿no? ¿Cuál de los dos nos quieres seguir explicando? Porque me parece que son dos tabús de los cuales la mayoría de las mujeres prescinden, ¿no? O sea, Sí, está claro. en la caja de herramientas, pero quién sabe para qué es mejor no lo uso. Muchas veces ni siquiera nos enteramos que abajito de la caja de herramientas hay otro espacio, ¿no? Con otras herramientas que además nos hacen bien en términos de salud. Es decir, esta conversación no es porque Vero y yo seamos un par de morbosas y que nos encanta hablar de sexo, aunque también, pero tiene que ver también mucho con la salud física, con la salud emocional, con la salud relacional. Hay un dato que a mí me gusta muchísimo, que las mujeres sexualmente satisfechas ganan entre el 6 y el 16% más de dinero que las mujeres sexualmente insatisfechas. Van a decir, por uno, las mujeres sexualmente satisfechas saben decir que sí y que no. Así que Claro. si el jefe te dice, quédate después de las 6, oye, mi reina, hoy quiero, ¿no? Saber poner límites, padrísimo. Y lo segundo que hacen las mujeres que saben ganar más dinero que sus colegas y que están sexualmente satisfechas es que saben pedir exactamente lo que quieren. Y Totalmente de si acuerdo. sabemos pedir exactamente lo que queremos en la cama, lo más probable es que utilicemos ese sistema de toma de decisiones para el resto de nuestra vida. Entonces sí, a ver, hoy a mí nos encanta hablar de sexo y del placer y de los tabús, pero además tiene implicaciones cotidianas padrísimas. Pero ya te di chance de pensar, o hablamos de sexo oral o hablamos de eyaculación femenina. Yo creo, a mí me gustaría
explorar más en la cuestión del sexo oral, porque en realidad lo de la eyaculación es muy fácil y lo puedo decir rápidamente, y ya ahí que luego lo analicen, pero lo del oral podemos clavarnos más, ¿no? Básicamente, el asunto de la eyaculación femenina es que todas las mujeres tenemos en nuestra zona genital unas glándulas que son las glándulas de Skene. Estas glándulas, por su propio funcionamiento, se llenan de un líquido que no es orina, que no es semen, que no es todas las cosas que han dicho que es lo que sale y se llama eyaculación femenina. Ahora, cada mujer, decíamos hace rato, es diferente. Entonces, hay mujeres a quienes estas glándulas se les llenan mucho. ¿Cómo se llenan estas glándulas? Cuando está una excitada. No es una función relacionada con el orgasmo. Fíjate qué interesante. A veces se presenta con el orgasmo, pero eyaculación femenina no es sinónimo de orgasmo. Las glándulas se llenan solitas, entonces a lo mejor yo tengo unas glándulas chiquitas que no sé, y cuando llego a un punto de excitación, pues se sale el liquidito, porque es lo que sucede, pero es tan poquito, porque así es mi fisionomía, mi naturaleza, y pues sale, a veces me doy cuenta, a veces no. Y hay mujeres que las tienen grandes y que entonces, obviamente, cuando ya por la excitación están bien rellenitas de ese líquido, expulsan ese líquido y sobre todo, si alcanzas tú con tus dedos o el pene o el juguete sexual a tocar esa zona, entonces es cuando va a venir una eyaculación abundante. Esto es muy interesante porque hay muchas mujeres, y te lo juro porque he conocido a varias, que se ponen como meta la eyaculación femenina. Entonces, habría que tener unos trucos y cosas específicas para hacer que se llenaran más y que lograras tener la eyaculación. Y hay chavas que de pronto dicen, no, pues yo mi vida he sido así. O sea, y lo interesante es que a veces, como te digo, va relacionado con el orgasmo, pero no siempre. O sea, no el que tengas eyaculación es que tuviste un súper orgasmo y que entonces tu meta sea la eyaculación porque va a ser el orgasmo de tu vida. No, puede ser que tengas mejores orgasmos sin que salga líquido, pero si tus glándulas... La eyaculación femenina es como la felicidad. Si la buscas, no la encuentras. Hay que construirla. Sí, la construyes o la tienes, o está en tu interior, que eso es algo de lo que, digo, ya nos vamos a ir, pero no, ahorita regreso al sexo oral. Pero yo ya llevo bastantes años estudiando pues la espiritualidad de Oriente, hinduismo, budismo, particularmente una rama que es el Advaita. Y ahí pues entendí además perfectamente toda esta cuestión de, en realidad todo está en nuestro interior, ¿no? En nuestro interior, digamos, metafórico, aunque real, y en nuestro interior físico. Entonces, nosotras como mujeres que tenemos una cavidad interior como la vagina, con puntos específicos adentro, es todo un mundo. Entonces tendríamos que aprender, como tú dices, a encontrar todo ese interior de la misma manera en que hay que encontrar en nuestro interior general todo lo que nos hace tener una mejor vida, en pocas palabras, ¿no? Entonces ahora vamos a relacionar eso con el sexo oral. Venga, te escuchamos, doctora. Yo creo que decías hace rato, ¿no? De que se tiene esta idea de que las mujeres llegan al orgasmo o al máximo punto de placer a través de la penetración, ¿no? Pero en realidad tienes que aprender a explorar todos estos puntos interiores de los que hablábamos, el clítoris, las glándulas, y aquí, las glándulas allá. Pero lo que sí es un hecho es que el clítoris siempre va a ser una gran fuente, digo, salvo que haya alguna cuestión muy específica de salud sexual que te impida que el clítoris sienta, todas tenemos ahí un botón increíble. ¿Y cómo lo podemos? Durante la penetración nos estimula, ¿no? Tengo por ahí un modelito donde está el clítoris. O sea, es que hay que saber un poquito de geografía, digo, de anatomía, ¿no? Claro, entonces, o sea... La geografía interior, porque es enorme y es bien interesante lo que pasa allá adentro. Claro, porque además digo, supongamos, ¿no? Así que aquí está el introito vaginal, que es como donde entra el pene, y pues el clítoris está como por acá, ¿no? Entonces, sí hay posturas donde se puede estimular el pene, pero normalmente no. Ahora, ¿qué logra el sexo oral? Pues el sexo oral logra estimular tu interior y tu exterior, si lo haces de ciertas maneras, ¿verdad?
Porque si se estimula con la boca, labios, lengua, etcétera, el clítoris, bueno, ya de ahí podemos asegurar un chorro de cosas y es muy importante además que cada mujer diga cómo quieren que le estimule, porque hay a las que les gusta fuerte y a las que les gusta suave, a las que les gusta pausado, a las que les gusta de corridito, y si a eso le agregan durante el sexo oral la introducción de 1, 2, 3 dedos o los que quieran, ¿no? Recuerden que la vagina es algo flexible. Entonces, para estimular esos puntos que hay en el interior, pues digo, para mí es el combo ganador. Ahora, ¿qué tabúes y miedos y mitos nos impiden llegar a ese combo ganador, no? Pues bueno, primero, el pudor, que muchas mujeres de todas las edades tienen, como de, ay, no, es que me da pena que esté cerca, su cara esté cerca de mis genitales, que los vea así de cerquita, que los huela, porque huelen mal, porque me han dicho que mis genitales huelen, o sea, que los genitales en general huelen mal porque están relacionados con la pipí, o sea, hay mil ideas, ¿no? Entonces, muchas mujeres, y ahí sí, desde jóvenes hasta de cualquier edad, dicen no porque tienen este pudor o este miedo de que de rechazo, porque parece ser que es una zona que no está chida, ¿no? Que no se debe acercar la cara. Luego, si no le saben hacer sexo oral a alguna mujer, que pasa súper común, puede que te quedes con la idea de que no es lo tuyo, ¿no? De que eso no te late, porque realmente hay personas que parece que están mascando chicle y pues no se trata de eso. Entonces, ahí también hay que entender que se aprende, eso sí, para que veas, ¿no? A diferencia de la eyaculación femenina que depende mucho de cada persona, yo creo que el sexo oral se aprende y se practica. O sea, ¿cómo se aprende? Pues practicando, ¿no? Claro. Y preguntando, oye, ¿te gusta así? ¿Te gusta asado? Y uno estando como bien alerta de decir, ay, oye, eso es justamente, sí, como, ¿qué estás haciendo? Porque eso exactamente, y no tener miedo, además, ¿sabes? A guiar. Porque también parece luego que el encuentro erótico entre dos personas es así como, pues mira, nos dijeron que fuéramos de esta ciudad a esta, pero pues ni nos dieron mapa, ni indicaciones, ni nada, y pues ahí vamos caminando como creemos que vamos a llegar, ¿no? Cuando en realidad sí podemos hacer nuestro propio mapa geográfico anatómico, ¿no? Y entonces de ir aprendiendo y diciendo, es que a mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta que me estimulen los labios exteriores o mayores, como que siento feíto, ya lo ubiqué bien, ¿no? Entonces, como que, pues, si lo dices desde el principio, ¿no? Oye, eso no me late, como que eso me lastima o alguna cosa así, pues ya está dicho y entonces te entretienes en todo lo demás, ya no pierdes tiempo en algo que no te va a generar ningún placer y hasta te puede generar un dolor. Pero el chiste es que aprendamos justo a abrir la voz para el placer y a decir todo eso. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿no? Que las mujeres no se atreven a que se acerquen a sus genitales. Luego, 2, que no sabemos cómo dirigir al otro. 3, que no nos atrevemos a preguntar. No sabes cuántos hombres me escriben, Shoshana, o bueno, seguramente te imaginas, para decirme, por ejemplo, es que yo le quiero dar sexo oral a mi mujer, pero no sé cómo hacerlo. O se lo hago y me dice que no le gusta. Y pasa también al revés. Muchas mujeres que me dicen, híjole, es que a mi marido, novio, pareja, le encanta que le haga sexo oral, pero a mí no me gusta, porque siento que se me atora acá el pene, porque siento que no me gusta cómo sabe, y porque no me gusta que eyacule, y porque no. Y entonces yo siempre les doy consejos prácticos y les digo, a ver, hay que saber acomodarse todo. Pues sí, ¿no? O sea, un garrito sabiéndolo acomodar. Digo, las películas porno en ese sentido nos han hecho mucho daño porque parece que es así derechito y que tienes que sentir aquí horrible para que sea bueno. Y la verdad es que no, la verdad es que si tienes estos cachetitos que la vida nos dio, puedes hacer como pa' aquí, pa' allá, ¿no? Y que además, si no te gusta particularmente un olor, pues sí puedes hacer del baño algo erótico, integrarlo a tu práctica. Esa es otra cosa que es bien interesante, que es
la erótica empieza en realidad desde mucho antes de que lo creemos, desde ese momento en que empezamos a echarnos ojitos, nos sentamos y estamos platicando con alguien y decimos, wow, la plática con esta persona está súper chida y me está encantando. Eso ya es el acto erótico. Ahí ya está presente el acto erótico. No hasta el punto en que estamos sin ropa penetrando. Entonces, si entendemos eso, pues es cuando decimos, y más si saben del tantra y eso, ¿no? No, pues yo puedo estar 2, 3 horas, 3 días, si quieres, ¿no? Porque se trata de construir un espacio erótico. Lo padre del erotismo y del placer sexual es que está todo por descubrir. Y mantienes repitiendo una palabra que además me gusta mucho, que es la curiosidad y perder el miedo, ¿no? Por un lado, hacer las preguntas correctas, ¿no? Y ver qué más nos va a dar y qué más podemos conocer. Y dijiste algo que me parece fundamental, perder el miedo a guiar. Y ahí, ¡fum! O sea, pensé en los roles de género, en la marcha del 8 de marzo en la que estuvimos juntas. Es decir, pensé en un montón de cosas que en apariencia nada tienen que ver con lo sexual, pero acaban impactando nuestra vida erótica terriblemente, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí hay un gran trabajo que hacer dentro y fuera del espacio sexual. Y es padrísimo lo que tenemos pendiente ahí, ¿no? De trabajo, de exploración. Y además, eres mamá. Además, sí. O sea, no nada más tienes estas exploraciones y estos estudios que te da la sexología y la divulgación de la sexología, sino que además tienes el libro que se llama Madres, ¿no? El título completo es Madres, ¿no? Madres, lo que nadie se atreve a decirte sobre la maternidad. Exacto. Y en México, y me parece que también en la cultura occidental, tenemos como 2 roles de mujeres posibles solamente. O la Madonna, ¿no? Con el chiquito así, la mamá súper maternal, o la putana. Es decir, si decides ser la putana de la cuadra, porque decides, ¿sabes qué? Sí quiero entrarle a la vida sexual, quiero entrar al mundo del conocimiento, al mundo del liderazgo, al mundo creativo, ¿no? Entonces eres la cortesana, eres la putana. No tienes derecho a el ser madre, la Madonna, ¿no? ¿Cómo combinamos estos 2 arquetipos, aparte terribles, en una maternidad fregona que además tenga esta capacidad de exploración erótica? Porque arquetípicamente nos han enseñado que eso no se junta. Sí. O eres Afrodita, las 2 no se pueden, ¿no? Y me parece que en tu discurso, en tu quehacer público, en los talleres, en las maestrías, tú has logrado ganar sin mucha contradicción estos 2 roles. ¿Cómo lo hacemos, Vero? Pues fíjate que justo, Shoshana, por eso escribí ese libro. Bueno, más bien, ese libro surgió porque ya llevaba, mi hijo tenía como 4 años cuando mi editora, Alicia Quiñones, o sea, mi editora de ese libro, y mi editora en la vida, en una fila, en una Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me dijo, oye, ¿y qué haces con tu hijo? ¿Cómo que vienes a cubrir aquí 10 días, ¿no? De la feria, y si eres mamá, ¿qué pasa contigo, mujer? No, ¡A la casa! No, ella tenía mucha curiosidad. Y entonces así, ahora sí que ahí afuera del Hilton de rapidito le empecé a contar, no, pues esto, y aquí, allá, de adentro, de afuera y de todo. Y me dijo, oye, es que eso es para un libro, y así surgió. Y lo que más me gusta es la segunda mitad de ese libro, porque justo es, ok, ya parí, ya tuve mi chamaco, y luego el primer año yo digo que es así como de, ay, no sabes ni qué onda, ¿no? Un poco como de, ay, cómo cuido, cambio, doy la teta y todo ese rollo. Pero después de un año, pongamos, es todo un proceso. O sea, yo me acuerdo que de pronto, y es literal, lo cuento en mi libro porque fue así, literal, un día me vi en un espejo de cuerpo completo que tengo y que obviamente durante un año no me había visto en el espejo. O sea, tenía muchas más cosas entre
tetas, llantos y pañales que cambiar. ¿A qué horas te vas a ver que si la chichi, que si la lonja, que si la estría, que si el ombligo bonito? Sí, y de pronto un día salí de bañar y estaba ahí frente al espejo sin ropa y fíjate que yo tuve un parto en agua, sin episiotomía, sin anestesia, porque además he trabajado mucho mis músculos de Kegel, entonces tengo unos músculos vaginales bien Así fuertes. como algunos presumen sus bíceps y sus tríceps. Sí, así mi ginecóloga decía, ay, nunca había visto una mujer con tanta fuerza. Le decía, bueno, pero bueno, digamos que sí de pronto fue como, ¿quién es esa mujer? O sea, tenía meses, un año casi que no veía a esa persona que está ahí con el pelo ya más largo, con obviamente las tetas más llenas, como una serie de cambios que yo decía, wow, ¿esa soy yo ahora? Es que no sé, la quiero conocer, fue mi pensamiento, quiero conocer a esa persona. Porque no es cierto que soy la misma, o sea, nunca jamás voy a volver a ser la misma. Eso luego te decían así las abuelitas, no te preocupes, mija, luego ya todo va a volver a su lugar. Regresa, véndete bien, te aprietas bien y ya, no pasa Sí, nada. sí, tú así, pero y el alma, abuelita, del alma también, ¿no? Se acomoda. Sí, solita se acomoda el alma. Entonces ahí fue que empecé a hacer todo un proceso. Justo ahí fue que empezó mi exploración en todo esto que me llevó al Vedanta Advaita, como de decir, quiero saber más de quién soy, de dónde está mi lugar en el mundo, de cómo además puedo seguir siendo pareja, puedo seguir siendo una mujer trabajadora, puedo seguir siendo una hija, puedo seguir siendo amiga, o sea, no todo y mamá. Entonces, sí, realmente fue un par de años de un trabajo muy arduo. Yo sí les digo, tampoco es así de, uy, te cae el 20 y ya todo, no, o sea, de llorar y de enroncharme y de pensar y de decir, hasta realmente entender que, que si bien sí cambia tu exterior, tu interior puede hasta, o sea, crece, va creciendo y vas cambiando. Y si te vas quitando de egos y apegos y miedos, o sea, el miedo es el principal enemigo del ser humano. Entonces yo creo que mi primera graduación en ese sentido fue cuando me quité el miedo en torno a la maternidad, de qué pasa si dejo a mi hijo solo, qué pasa si ya me voy a trabajar, qué pasa si lo dejo tantito llorando porque estoy aquí dándome unos besos con su papá, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, todo este miedo, y si me lo roban en la calle, y si se me muere porque le da algo. Ahí me gradué del miedo. O sea, dije, no quiero tener una existencia con miedo. Nunca la he tenido y menos por un hijo, ¿no? O sea, y menos ahora que tengo un hijo, porque ¿qué le voy a decir? O sea, ahorita lo estamos viendo con lo del COVID, la gente no vive con miedo de todo. Eso, y luego el desapego, que es una cosa tremenda, como de decir, no es mío. O sea, sí salió de mí y sí. Pero no debe tenerse para mí, para siempre, ¿no? Sí, tengo que crearlo en libertad y tengo que entender que además pues tiene un ciclo conmigo y que después ojalá tenga una vida propia chida, ¿no? Entonces fue todo ese proceso de ir entendiendo todo eso y a la par de también seguir experimentando con lo erótico, ¿no? O sea, de decir, a ver, vida mía, amor de mi vida, pues qué onda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a...? Y muy interesante, pues hacer acuerdos y hablar neto con las parejas también y también decir, no soy de tu propiedad. O sea, si tú me das mi espacio a mí y mi espacio no es que yo me vaya con 10,000 hombres o con uno más. Mi espacio es que pueda estar sola, que pueda estar conmigo misma haciendo mis cosas y mi rollo intelectual o con mis amigas. Me encanta ir a bailar, entonces de pronto me acuerdo de mis primeras salidas fue, pues me voy a ir a bailar, ¿no? Yo con mis cuates o mis cuatas. Y entonces entender que cada uno tenía su propio espacio y su propio rollo. Y así se fue construyendo. ¿Mandé? Te escucho. Y bueno, y así pues ya fui como logrando integrar esa maternidad con mi vida cotidiana.
y que todo tuviera su tiempo y que esta exploración, además del placer, tuviera su tiempo y su intención y que entonces ya le integré todo lo que estudié del tantra, ¿no? Del tantra sexual y luego exploré como con ciertos enteógenos y bueno, he hecho una serie de cosas que me han ayudado a seguir teniendo una vida muy placentera. Pues hay que inscribirse a tus talleres porque es así como un montonal de información, ¿no? Verónica, te imagino como una presa, ¿no? Donde todos los ríos del placer confluyen y tú vas dirigiendo esto para acá, esto para allá, esta agüita para allá. Te voy a hacer una pregunta un poco incómoda, pero a ver, ¿qué opina siendo mamá, con toda esta exploración que tienes de la vida amorosa, de la vida erótica, de la vida sexual, que ya vimos que no necesariamente es lo mismo, y que dices, ok, necesito mi espacio, pero sí, pero no, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué opinas del poliamor, de las relaciones abiertas? ¿Qué imaginas con eso? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes al respecto de esas otras formas relacionales? Uy, pues mucho. Bueno, digo, es que son diversas cosas, pero yo desde toda mi vida he sido poliamorosa. ¿Qué es el poliamor? Eh, Vamos Es despacito que, para quien no le haya entrado ajá, el tema. mira, en general el poliamor sería o es la capacidad o la decisión de amar a varias personas a la vez. De entrada de decir, yo no veo el amor como me lo han dicho, de que solo debe ser para una sola persona toda la vida y de que no puedo amar a nadie más que esa pareja mía, ¿no? De hecho, yo he conocido personas incluso que me han llegado a decir que a los hijos se les quiere, no se les ama, porque el amor es solo para una persona, que es el padre de sus hijos o tu pareja, ¿no? Y en cambio el poliamor lo que dice es, no, yo creo que, o sea, tenemos la capacidad de amar a más de una persona, pero amar no es coger, o sea, amar es cuidar, escuchar, atender, comprender, estar presente, ser parte de la vida de otro u otras personas, ¿no? Y en ese crisol de opciones está también la erótica. Existe la posibilidad de tener una vida erótica con varias personas, pero no es a fuerza. Esa es la diferencia de los swingers, por ejemplo, ¿no? Los swingers, que es este intercambio pareja o de las parejas abiertas, su objetivo es sentir placer con otras personas, aparte de la de hecho, ¿no? De tu pareja formal. En cambio, el poliamor puede o no, en el poliamor puede o no haber un encuentro erótico, porque la base a fin de cuentas es el amor. Entonces yo siempre digo o más bien yo digo que siempre he sido poliamorosa porque toda mi vida yo, o sea, Fíjate, nos estás cortando, Verónica, no. no, de los dos no siempre así. Toda tu vida, ¿Mandé? es que te nos cortaste, dijiste yo toda mi vida y de repente los dioses del internet te pusieron en pausa. Digo, toda mi vida he tenido miedo. Ah, no. Desde toda mi vida, yo digo que toda mi vida he sido poliamorosa. Pero nos estabas comentando que toda tu vida te has identificado como una mujer poliamorosa. Sí, y luego recuerdo con mi marido, actual marido, que llevamos 14 años juntos, y bueno, yo llevo ya casi 20 como educadora en sexualidades, entonces él ya me conoció siendo la doctora Verótica. Echando Y a, ¿no? sí, desde el principio, bueno, el primerito día que nos conocimos no lo sabía, lo supo hasta el día siguiente, pero este, me acuerdo que acuerdos siempre hemos tratado de establecer, los famosos acuerdos, que ¿sabes qué? Ahorita regresamos a lo del poliamor, pero esto de los acuerdos es muy interesante porque de pronto parece que los acuerdos son lo más antierótico que existe, ¿no? Y conozco muchos amigos y amigas que me dicen, no, ¿para qué hacer acuerdos? Entonces ya nada va a ser espontáneo, entonces ya nada va a ser erótico porque no va a haber sorpresa. Y tú dices, no, y las sorpresas a veces están chidas, no, espérate, ¿no? Normalmente son sorpresas. Entonces, sí es más de acuerdos. ¿Y qué es un acuerdo? Pues es realmente decir, a ver, podemos en algún momento, si llega, se presta la ocasión, tener un encuentro o no con alguien más,
de qué forma, o sea, hay hasta acuerdos muy específicos, ¿no? De sí, pero que no lo conozca, con condón, sin condón, o sea, la gente puede hacer preservativos, puede usar preservativos siempre y hacer acuerdos de diferentes formas, ¿no? Entonces me acuerdo que de las primeras veces que platicaba esto con mi marido, le decía, bueno, ¿cuál sería un miedo tuyo si de pronto yo tuviera una affair? Y luego, y su respuesta fue, pues básicamente mi único miedo es que te enamoraras de esa persona, ¿no? Y yo le dije, ay, mi vida, pues es que yo estoy enamorada de muchos, entonces no hay ningún problema. O sea, estoy enamorada de muchos, no me acuesto con ellos y a ti es con el que quiero formar mi vida. Pero tú sabes que hay 2 o 3 personas en mi vida que son muy importantes y que son parte de eso y que los cuido y que los quiero y que los amo y que realmente les digo te amo, no es te quiero, no eres, o sea, no, es... No, te amo es en serio. No. Sí, te amo y como digo yo, y al decir te amo es si te enfermas y necesitas que vaya a cuidarte, voy y te cuido. Y son personas con quien no tengo una vida erótica, que la tuve en su momento y que ahora no la tengo, pero que el amor está ahí y que el amor no tiene esa barrera, ¿no? Y que puedo verlos o no verlos, pero que de todos modos lo que hay en mí es ese amor. Y eso no tiene por qué estar en conflicto con la emoción que me genera la persona con la que decidí vivir, ¿no? Que deberían también de ser cosas diferentes. Porque a veces siento que muchas parejas es al revés, o sea, están tan enculadas, diría mi abuelito o mi abuelita, o tan emocionadas que se van a vivir juntos y son pésimas parejas viviendo juntas, ¿no? O sea, no resulta nada, pero el sexo está chido y se aman, ¿no? Y sienten... Entonces, eso a veces funcionan esas relaciones, pero a veces no, porque a veces no entendemos que una cosa es amar, otra desear y otra tener una vida compartida con alguien. Sí, son como distintos niveles relacionales y cada relación, yo digo que todos los seres humanos nos usamos y que se vale usarnos. Lo que no se vale es abusarnos. Y lo que no dan los famosísimos acuerdos es un punto de complicidad que a mí me parece de lo más sexy del mundo. Ah, claro. Tener un cómplice, una cómplice que te diga, a ver, yo te agarro la manita y te acompaño a explorar a donde quieras ir, pero también te invito a algunas de mis exploraciones, no a todas. Y hablando de exploraciones, porque te pedí un favor especial, y que me parece que tiene que ver con lo erótico, tú ahorita estás en Suiza, en uno de los lugares más increíbles del planeta, porque además te puedes ir, pasear, salir, a ti el COVID, ¿no? Y en esta curiosidad y en estos paseos que das, porque me gusta mucho que la gente vea que hay mucha congruencia entre el discurso y la acción. Y todas las invitadas de Sinvergüenza tienen esa congruencia, o sea, lo que dicen lo hacen. Y tú has insistido mucho en esta conversación que eres una persona que te gusta la curiosidad, que te gusta explorar, que te gusta pasear, ¿no? Y buscar cosas que te den placer. Y hay un testimonio ahí que es uno de tus bastones que has pintado, jugado en estas exploraciones de ir a caminar por el lago y la montaña. No sé si lo tienes ahí a la mano y que nos cuentes qué onda con eso. Claro, aquí lo tengo porque y todo lo de los bastones empezó porque pues estoy casada con un suizo maravilloso, arquitecto suizo, y entonces obviamente en nuestro hogar hay navajas suizas, ¿no? Mismas que antes veía como de lejitos, así como, ¿no? Pues se debe de tener mucha experiencia para usar esas navajas suizas y yo no fui Boy Scout, entonces no sé cómo usarlas. Pero aparte que vi que eran muy prácticas para muchas cosas, que sí hay que cargarlas siempre, nos gusta ir a acampar, o sea, esta cosa de la naturaleza, claro, aquí en Suiza es donde vayas, pero en México también solemos ir cuando podemos con un grupo de amigos a acampar. Entonces, mi marido llevaba su navaja y de pronto en las noches de fogata, ¿no? Mientras platicaban, agarraba un palito y empezaba como a tallar el palito con la navaja.
Y yo un día así lo veía y dije, ah, qué padre. Entonces agarré y empecé a hacer lo mismo. El cuchillo que se va a cortar, ¿no? Ajá, no, y me di cuenta y dije, ay, qué padre, estas horas sí que hablando de placer, ¿no? De un momento placentero, así estás en la fogata, platicando, prestando atención, y es un acto además meditativo o que te ayuda mucho a meditar increíble, porque estás haciendo una acción repetitiva y si eres alguien que medita regularmente, pues vacías tu mente y estás simplemente ahí con el cuchillito. Entonces, a partir de ese momento, hace unos años, siempre que salgo al campo y eso, busco mi palo, el famoso palo. Ya saben, mi hijo y mi marido, ay, mami va a buscar su palo. Ay, no es el que creen, es otro palo, no es el palo de madera. Y entonces, me he ido perfeccionando, mis palos se han ido perfeccionando con el paso de los años, porque también me di cuenta que uno debe buscar el palo, o sea, no es agarrar cualquier cosa y ya, ¿no? Justo como dices, fíjate qué interesante, yo no lo había visto así, es una congruencia de observación, curiosidad y de ver, y entonces ahora que voy a estar más tiempo aquí en Suiza, dije, bueno, pues luego llegando voy a buscar mi palo. Me había encontrado uno que era como un palo irregular que estaba tallando felizmente, pero luego en medio del río, o sea, aquí puedes entrar justo donde estoy, hay una parte donde entras al río por las piedras y todo, ahí vas trepando y me encanta todo eso. Y me encontré este palo, que no sé si se ve bien por ahí, que es, o sea, sí es un báculo, ¿no? Es o un sea, báculo de una chamana así súper mágica, sabia, increíble. Es un palo largo que tiene como varios curvas, tiene esta y luego acá tiene otra, y que lo más interesante era que esta parte que es como la raíz de la rama, ¿no? Es una rama, tenía una forma muy especial que yo como buena mexicana dije, ay, ese es como un venado, mira, así como un venado huichol. Ahí no lo muevas tanto para que no podamos, la cámara logre enfocarlo y verlo. Ahí está. Ahí está. Por un lado, y por otro lado, si le cambias, aquí es como una bestia, y luego por acá es ya como un diablo, ¿no? Y entonces dije, no, pues ya de aquí soy. Está así, ¿no? Sí, entonces, primero pues agarré el palo, luego lo empecé a pulir y luego me veían aquí en el pueblo, ¿qué haces? Puliendo el palo, ¿no? Así con la navaja, para no astillarme básicamente, porque si le dejo las astillas, pues luego, ¿no? Porque lo uso mucho, entonces para caminar voy en la montaña y voy usando como un bastón, pero que tiene muchos agarres y todo. Y entonces ya después de que lo pulí, lo empecé a pintar. Entonces ahorita ya tiene su cara de venado, ya tiene aquí sus colorcitos que empiezan a ser como de alebrije. A la vez también, eso es bien interesante y nos sirve de metáfora porque le dejo unas partes de la madera, solo la suavizo, pero hay formas que son muy bonitas por sí solas, ¿no? Que no necesitarían pintura. Entonces es una mezcla de ir viendo. Aquí me ayudó mi marido a hacerlo más curvito. Entonces, ¿cómo es la metáfora? Por las curvas de la vida, ¿no? También, que el ir derechito no es lo tuyo. Claro. No te escuchamos, Verónica. No te escuchamos. A ver, ¿no? Te voy a silenciar y a regresar el audio. A ver, prende tu audio. Ahí estás. Ya. Te escuchamos. Ajá. Justo al principio de ese viaje también, estoy leyendo un libro que se llama En un metro de bosque, que es de un biólogo que justo durante un año analiza una pequeña porción de 1 metro por 1 metro en un bosque donde vive. Y hay una frase de un sabio chino, no me acuerdo para qué hago el oso diciendo un nombre X, que cuenta la historia de un hombre anciano que se metió a una cascada de estas así súper tremendas y que todos dijeron, ay, santa madre, ya el pobre viejito va a salir bien así muerto, ¿no? Y el otro salió como sin nada, así, y le preguntaron, ¿cómo hiciste para que no te pasara eso? Y el hombre contestó, es que el agua no se debe adaptar a mí, yo me debo adaptar al agua. Entonces, eso me parece una gran sabiduría de vida, que muchas veces nosotros queremos que los demás, el entorno,
la situación se adapte a nosotros, a lo que queremos, a lo que deseamos. Cuando muchas veces la riqueza está en nosotros, adaptarnos a lo que hay. O sea, sí, buscar lo que queremos, pero también adaptarnos. Entonces, eso para las parejas es súper útil, ¿no? Lo voy a decir en una conferencia que voy a tener mañana. O sea, muchas de las peleas que hay en pareja es porque yo me caso con mis ideas y a fuerzas quiero que tú veas la vida como yo la veo y que respondas como yo quiero que respondas. Cuando en realidad ser pareja se trata de ir a la par, de decir, mi río se adapta a tu cuerpo y tu cuerpo se adapta a mi río. Y entonces podemos ir ahí funcionando mucho mejor. Y esto es igual, porque yo vi mi palo y dije, ok, yo me voy a adaptar al palo. No voy a tallar el palo de tal manera que se vuelva un bastón común. O sea, yo lo voy a tallar y le voy a respetar sus cuernos y le voy a respetar ciertas partes y otras las voy a adaptar para que no me raspe, ¿no? Entonces, ahí está la metáfora del palo. Verónica, podría estar horas y horas platicando contigo, además es divertidísimo, pero se nos acaba el tiempo y en Radio 13 me dicen, Shosh, el tiempo, atención, ¿cómo te quedas platicando, no? Pero me encanta escucharte. Por favor, dinos cómo te podemos seguir, dónde encontramos tus talleres, tus libros, porque el universo de Verónica Massa es un universo increíble que además está en constante expansión. O sea, cada año encontramos más información y más exploraciones y es muy divertido además. ¿Dónde te encontramos, Vero? Muchas gracias, Susana. Pues bueno, búsquenme en mis redes sociales, ahí siempre pongo todos los avisos, ¿no? Todos los flyers y demás de conferencias, cursos y tal. En Facebook me pueden encontrar como Verónica Massa Bustamante, la doctora Verótica, Verótica con K. Y en Twitter igual, @DRA, doctora, DRA Verótica con K. En Instagram como Vero Massa. Y ahí subo siempre, te decía que ahorita tengo abiertos este curso de periodismo especializado en sexualidad, que ya va a la mitad, pronto empezaremos uno nuevo, y el que me fascina, que es el de placer y sexualidad femenina, que es para puras chavas, puras mujeres, y ahí sí les doy la clase y luego nos contamos todo, es bien divertido. Sí. Estamos, Verónica. Entonces ahí búsquenme. Quiero agradecerte mucho que te hayas tomado, además allá es de noche, ¿no? Estás en las lejanías suizas y que hayas aceptado conversar conmigo este día. Para mí es un placer enorme escucharte, leerte, platicar, ¿no? Y ahora que lo podemos hacer, pues, en esta entrevista es un regalo que recibo y celebro muchísimo y con esa sonrisa que tienes, que es así como, pues, la vida es padrísima, vamos a seguir dándole. Muchísimas gracias, Verónica. Y también quiero agradecer a la gente de Radio 13 que no ha dejado de chambearle durísimo para que estas transmisiones sigan llegando a todos ustedes. Y a quienes nos acompañan, pues también, porque hacen que Sinvergüenza siga existiendo. Muchas gracias, Vero. Bonita tarde. No, pues al contrario, un gusto, Shoshana, muchas gracias por todo, la entrevista me la pasé increíble, súper rica, gracias a Radio 13, y pues seguimos echando cotorreo y compartiendo todos estos temas para que cada vez haya más personas en bienestar y contentas. Gracias. Celebremos la felicidad. Buenas tardes. Hasta la próxima.